Vamos a abrir nuestras Biblias si son tan amables. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, vamos a situar nuestra atención a partir del versículo 11. Amén. Juan, capítulo 20, y situamos nuestra atención a partir del versículo 11, si son tan amables. Juan 20, 11. Dice la palabra de Dios: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortaliano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes no se los retuvieres no les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Palabra del Señor, ¿verdad? Fíjate que el título de la conferencia, ¿verdad?, se llama Emociones y sentimientos contra la razón y la verdad. Y estamos viviendo momentos, ¿verdad?, que advirtió Jesús, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, ¿verdad? Y está hablando de los escogidos. Y estamos viviendo tiempos donde se vive una gran manipulación de las emociones y sentimientos, ¿verdad? Se usan medios de información, se usan redes sociales, ¿verdad?, donde todo lo que ves y se muestra ahí es la manipulación de las emociones y de los sentimientos, ¿verdad? Y desafortunadamente, ¿verdad?, la mayoría de la gente, ¿verdad?, cae desafortunadamente
en esa manipulación de emociones y sentimientos. Y estamos viviendo una época que Jesús advirtió, ¿verdad? Donde hay mucha violencia, ¿verdad? Donde se ha destruido el tejido social respecto a la familia, ¿verdad? Donde el respeto de los hijos a los padres se ha diluido y donde no hay respeto por las mujeres y los jóvenes, ¿verdad? Y todo esto es causa de una manipulación. Déjame decirte que el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, habla mucho del cambio de decisión, ¿verdad?, en función a la manipulación de las emociones y sentimientos. Y podemos ver, amado hermano, que en la misma iglesia de Jesús, ¿verdad?, hoy vienen unos hermanos porque sus emociones y sus sentimientos los llevaban a ir a ver al Señor el domingo. Y hay otros hermanos que no van el domingo porque no les da sus emociones y sus sentimientos, ¿verdad? No les da gana, ¿verdad? No lo sienten, ¿verdad? Y déjame decirte, amado hermano, que estos tiempos de gran peligro son tiempos que debemos cuidar, ¿verdad? Que nuestras decisiones no sean manipuladas por las emociones y los sentimientos y los deseos, ¿verdad? Y aquí en este pasaje vemos a los discípulos de Jesús con varios estados de ánimo. Dile a tu hermano, tienes muchos estados de ánimo. ¿Ah? Y desafortunadamente eso termina siendo lo que define si tú te acercas a Dios o te alejas de Dios, ¿verdad? Si tú vives conforme a Dios o vives diferente a la voluntad de Dios por tus emociones y tus sentimientos. Y en este pasaje vemos que al principio ellos estaban encerrados porque tenían miedo. Dile, una emoción, miedo, ¿verdad? Pero después que se apareció Jesús, ¿verdad? Ese miedo lo cambiaron ¿en qué? En gozo y alegría. Fíjate que en tan solas unos minutos el ser humano puede cambiar, ¿verdad? De miedo a gozo o alegría, o al revés, ¿verdad? Pueden cambiar de gozo y alegría a miedo o frustración. Y aquí podemos estar cada domingo, yo me asombro de ver a gente, ¿verdad? Y le digo, hoy se ve bien el hermano, ¿verdad? Hoy el hermano se gozó, ¿verdad? Salió con una sonrisa, ¿verdad? La hermana, hoy fue muy afable, vi cómo desguanzó la palabra de Dios su corazón, ¿verdad? Pero tan solo, amado hermano, unos minutos, ¿verdad? Quizá algunas horas, ¿verdad? Que reciben otra noticia. Escucha esto, ¿verdad? Que es serio. Donde les dan una noticia que chocaron su automóvil, por ejemplo, ¿verdad? O que les cortaron la luz de su casa. En ese momento cambia su estado anímico, ¿verdad? De un gozo a un enojo. Y esto, amado hermano, para los hijos de Dios no debe ser así, ¿verdad? Porque el basar nuestra vida en las emociones y en los sentimientos nos hace ser hombres y mujeres inestables, ¿verdad? Y Dios vino a traer estabilidad. Dile a tu hermano, Dios vino a traer estabilidad, ¿verdad? Jesús dijo el ejemplo y habló durante mucho partes en la palabra, ¿verdad? En los evangelios. Vemos cómo Jesús habla de la gente que edifica, ¿verdad?, su vida sobre la roca, ¿verdad? Y gente que edifica su vida sobre tierra floja. Y la tierra floja son los sentimientos y las emociones, mientras que la piedra angular que es Jesucristo es la verdad de Dios, ¿verdad? Y en estos tiempos, amado, donde las profecías dicen que incluso, ¿verdad?, en los últimos tiempos los escogidos de Dios van a ser engañados por el mismo diablo, ¿verdad? Y podemos ver cómo hay gente que viene por unos momentos, 1 hora, 2 horas, quizá el domingo, y se olvida y puede llenarse de gozo de la palabra de Dios y pueden estar los restantes 7 días o 6 días de la semana llenos de enojo, de frustración, ¿verdad? De tristeza, de molestia y de todas esas sentimientos, ¿verdad?,
que suelen controlar, repito, controlar, ¿verdad?, nuestras decisiones y nuestras determinaciones. Y esto es muy lamentable, ¿verdad?, que los hijos de Dios seamos igualmente manipulados, ¿verdad?, con las circunstancias, porque déjame decirte que el que mueve las circunstancias, ¿verdad?, del mundo y del día a día de lo que se vive es Satanás, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y todo el mundo, ¿verdad?, en tu trabajo, ¿verdad?, se mueven muchas manipulaciones en tu escuela, en tus actividades diarias, y eso no debe ser un motivo para cambiar, amado hermano, tu determinación como hijo de Dios, ¿verdad? Esto es muy lamentable, pero son situaciones que están sucediendo, ¿verdad? Y están pasando y que a mucha gente, ¿verdad?, los ha llevado a determinar, ¿verdad?, la decisión más terrible que puede tener todo ser humano, que es alejarse de Dios, ¿verdad? Alejarse de Dios por la manipulación de sus estados emocionales, sentimentales, ¿verdad?, según su estado anímico, ¿verdad?, determinan sus decisiones. Y eso, amado hermano, apúntalo, es una ley. El resultado siempre va a ser inestabilidad, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a aprender, ¿verdad?, que para Dios es importante que sus hijos sean ejercitados en la verdad de Dios. Una persona que se acerca a Dios y no es, ¿verdad?, instruido en la verdad de Dios, si no es, ¿verdad?, guiado en la verdad de Dios, si no es enseñado en la verdad de Dios, ¿verdad?, si no es edificado en la verdad de Dios, ¿verdad?, jamás podrá ser una persona estable. Vivimos en un mundo de inestabilidad. ¿Amén? Me sorprende siempre la gente que me dice, ¿verdad?, pastor, hoy no fui, ¿verdad?, porque se enfermó mi perro, hoy no fui, ¿verdad?, porque se me hizo tarde, hoy no fui porque... Y puedes ver gran inestabilidad, ¿verdad?, porque son guiados por emociones y sentimientos, ¿verdad?, son golpeadas por las circunstancias y no han terminado de aprender la determinación, ¿verdad? Viven en el sentimentalismo. Dile, ¿vives en el sentimentalismo o vives en la determinación de la verdad? Y esto va a llevar a diferentes, ¿verdad?, lugares. Eso es definitivo, ¿verdad? Entonces, es importante poder observarnos, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten tristes, molestos, angustiados, preocupados cuando no hay recursos económicos? Cuando abres tu cartera y no hay ya ni siquiera la moneda de 5 pesos, ¿verdad? No tienes ahí el billete de $1 o el billete viejo, no hay nada, ¿verdad? Y entonces tu estado anímico, dile, tu estado anímico cambia, ¿verdad? Pierdes la fe, dile a tu hermano, pierdes la fe, ¿verdad? Pierdes la esperanza, pierdes el ánimo, ¿verdad?, de acercarte a Dios. Y eso le pasó a Tomás, ¿verdad? Eso no es fe, ¿verdad? El Hijo de Dios no debe ser movido por las circunstancias. Y yo he visto a muchos hermanos que cuando no tienen dinero, ¿verdad?, o llegué a ver a largo del ministerio, ¿verdad?, ya de casi 2 décadas, vamos para la segunda década de ministerio, ¿verdad?, hermanos o hermanas que no tienen pareja, ¿verdad?, y se ven nerviositos, ¿verdad?, muy inestables, se ponen así como el perro cuando truenan cohetes, así, todos nerviosos. ¿Qué tendrá el hermano? ¿Qué tendrá la hermana? Hay una inestabilidad, porque no hay mujer o no hay hombre en su vida, ¿verdad?, o porque no hay trabajo, o porque no hay recursos, ¿verdad?, o porque no hay salud, o
Aquí ha cambiado. Hay gente que cuando no hay salud se acercan y cuando ya hay salud se alejan. Hay gente que cuando no hay dinero se acercan y cuando hay dinero se alejan. ¿Verdad? Y eso habla de dile a tu hermano, no seas inestable delante de Dios. No puedes vivir en función a tus emociones y tus sentimientos, ¿verdad? Yo he visto aquí al transcurso del ministerio también gente al que le cae bien el pastor, ¿verdad? Por un momento, y entonces los ves muy metidos aquí en la iglesia, ¿verdad? No faltan, ¿verdad? Están siempre puestos a servir, pero ¿qué tal cuando el pastor se devalúa en su vida, ¿verdad? Cuando le empiezan a ver sus fracturas, cuando le empiezan a ver su humanidad, y entonces eso causa, ¿verdad?, que se alejen de Dios, ¿ah? Porque están supeditados a sus sentimientos y a sus emociones, ¿verdad? Qué importante es hacer caso de la palabra de Dios, ¿ah? Porque déjame decirte que pronto podría ser un día como hoy, un día como mañana lunes que empezamos las actividades normales. Podrá ser una noche cuando llegamos a casa, podrá ser a la hora de la comida cuando estamos compartiendo los alimentos. Lo que dice la Escritura que como ladrón en la noche regresará Jesús. ¿Ah? Y no va a importar si tus sentimientos y tus emociones, ¿verdad?, están estables para con Dios o están inestables. Jesús va a regresar en el momento que no lo esperas, ¿verdad? Y por eso la Biblia habla que nos preparemos. Dile a tu hermano, prepárate, ¿verdad? No pierdas el tiempo y prepárate, ¿verdad? En la vida siempre va a haber altibajos, ¿verdad? Pero lo importante de esos altibajos es que tú seas lineal con respecto, ¿verdad?, a la forma en que te conduces, y eso es conforme a la verdad de Dios. ¿Ah? Es muy lamentable que hoy vivimos un cristianismo mediocre, ¿verdad?, en muchas áreas. La iglesia ha sido golpeada. Pastores, ¿verdad?, cristianos, que ves que sus vidas cambiaron, ¿verdad?, de una forma desfavorable. Y hoy se predica mucho, ¿verdad?, y se manipula mucho desde el púlpito las emociones y los sentimientos de la gente, ¿verdad?, para poder llevarlos a que la felicidad, ¿verdad?, y el gozo y la alegría la van a encontrar, ¿verdad?, en las riquezas, ¿verdad? Que el gozo y la alegría no se encuentra en el sufrimiento. Hay iglesias que se hacen hasta pares de sufrir por eso, ¿ah? Déjame decirte que Jesús se encuentra en el sufrimiento y se encuentra en el gozo. Y todos los tiempos son perfectos. El libro de Filipenses dice, en todo, ¿va?, voy a ser probado, ¿va?, cuando no tengo, pero también cuando tengo. Y qué importante es ser estable. Amén. En todo he sido probado, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hay mucha gente que la ve, es muy lamentable, amado hermano. Y esto, amado hermano, no tiene justificación delante de Dios. Mira, en el Evangelio de Juan 14:27 Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo las da. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo, ¿verdad? La paz de Dios no está en función a los sentimientos y a las emociones, ¿verdad?, ni mucho menos a las circunstancias que estás viviendo. La paz de Dios tiene mucho que ver, y ahorita lo vamos a aprender, mucho que ver con el fundamento de la verdad de Dios en tu vida, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, en otra parte de la Escritura, cuando se muere un ser querido, ¿cuántos han perdido ser querido? ¿Ah? Deja gente que amas mucho, ¿verdad? Y dice la Biblia, hey, no seas como los incrédulos, ¿verdad?, que te derrites como ellos que no tienen esperanza. Quiere decir que no te pongas triste, pero que eso no te mueva, amado hermano, de la verdad de Dios y de sus promesas. ¿Ah?
Es muy lamentable ver los tiempos de los hermanos, ¿verdad? Los tiempos cuando se alejan de Dios es porque sus emociones y sus sentimientos los están arrastrando al lado contrario de la verdad de Dios. Amén. La palabra de Dios dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Ahí donde está el sentimiento y la emoción. Ahí aparece la verdad de Dios y sus promesas. Amén. Y vamos a entenderlo, ¿verdad? Yo espero que el Espíritu Santo les dé la capacidad de entender la palabra de hoy, ¿verdad? Que es una palabra más profunda, ¿verdad? A tu razón humana. Y va a servir para protección en tu vida. Amén. Mira, en primera carta del apóstol Pedro, nos instruye la palabra, ¿verdad? Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y te voy a leer a partir del versículo 4, ¿verdad? Voy a leer la versión internacional. Dice la Biblia, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué es la piedra viva? Cristo, y Cristo es la palabra de Dios. ¿Y quién rechaza la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Quién rechaza la palabra de Dios? Mira, amado, si tú sigues sin leer la Biblia, ponme atención, voltéame a ver. Si tú sigues sin leer la Biblia diario, sin tratar de memorizar versículos de la palabra de Dios, sin querer meditar lo que dice la palabra de Dios, no importa si tengas un doctorado y seas políglota y te vayas a trabajar a la NASA y seas de los primeros ciudadanos de Marte, no importa, amado hermano, tu vida será siempre inestable. No se trata ni siquiera de la pareja que tengas, pues es que la gente no puede permanecer con una sola pareja. Hay una gran manipulación. ¿Cuántas veces he oído en las oficinas de trabajo, ya me voy de aquí, ya voy a renunciar y pasan los años y ahí siguen? ¿Ah? Siempre son emociones y sentimientos. ¿Cuántas personas en la iglesia he visto, pastor, así me voy a aplicar? Aquí varios muchachitos se acercan, pastor, así le voy a echar ganas y voy a estar firme. Emociones y sentimientos. Si no lees la Biblia, si no le das la importancia que tiene a la Biblia, si no meditas la palabra de Dios y le asignas tiempo, tu cristiandad siempre será inestable y tal vez te vayas al infierno. Lo único que nos puede dar estabilidad, ¿verdad? Que vengan los tiempos malos y tú sigas firme en las promesas de Dios, es la misma palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír. Dile a tu hermano, ¿ya oíste? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puedes ser un hombre que confía en Dios si dejas de escuchar a Dios. Ya hay hermanos de fe sentimental como Tomás, muchísimos. Es que yo lo tengo que corroborar, ¿ah? Todo basado en sentimientos. Amado hermano, si tú no confías en la palabra de Dios, así podrás ver un muerto resucitar y vas a ser un hombre inestable en tu fe.
¿Y qué busca el diablo en esos tiempos? Inestabilidad, ¿verdad? Amén. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella jamás será defraudado. ¿Ya viste? Dile a tu hermano: Dios jamás te va a fallar. Repito, Dios jamás te va a fallar. Mira, te voy a decir algo. Ahí ponle un paréntesis, ¿verdad? Pon un separador y acompáñame al libro de Romanos 4:18 y vamos a explicar esto, ¿va? Vamos entrando ya en materia. En Romanos 4:18, el apóstol Pablo, ¿va?, hace alusión al ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y dice: contra toda esperanza. Fíjate que aquí no dice en favor de esperanza. Dile a tu hermano: contra toda esperanza, es decir, sin oportunidad alguna, ¿va?, sin opción, sin explicación, sin posibilidad alguna, ¿verdad? Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había dicho. Voltéenme a ver. Abraham era un hombre viejo, ¿ah?, un siglo, y Sara era una mujer vieja. Sara ya no tenía menstruación. Imagínense a Abraham con la erección a los 100 años de edad. La gente veía a Abraham y a Sara un par de viejitos que no tenían hijos y que los veían probablemente con tristeza. Decían: mira aquel que dice que le dijo Dios que iba a ser padre de muchas multitudes. Con trabajos camina el Señor. La mujer no se le ve posibilidad alguna por su vejez. ¿Cómo eran las circunstancias de esos viejitos para poder tener un hijo? Y no digas un hijo, la posibilidad para poder tener relaciones sexuales. La gente se reía. Abraham no se movió según las circunstancias que le rodeaban. Abraham no se supeditó al estado físico de su cuerpo viejo. Abraham no le hizo caso a la biología, a la anatomía, ¿verdad?, a las leyes biológicas. Abraham confió, repite conmigo, confió en lo que Dios le prometió. Y un día, cuando Sara le habló a la alcoba, Abraham fue. Imagínate la gente que le rodeó y vio a Abraham meterse a la alcoba de Sara, se han de haber botado de risa. Y dice la Biblia que Abraham se condujo tal como se le había dicho. ¿Y sabes qué? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios? ¿Cuántas veces, verdad, dudamos de Dios?
Porque las circunstancias que estamos viviendo no son adecuadas para que se cumpla lo que dijo Dios en mi vida. Dios ama a la gente que le cree a Dios. Dios ama a la gente y bendice a la gente que obedece a Dios a pesar del estado emocional y sentimental que están viviendo. Abraham se convirtió en el padre de las naciones y tuvo no nada más uno, tuvo fuerzas todavía para agarrar a la esclava de Sara y se echó dos de un jalón, Ismael e Isaac. Dos naciones poderosas que hoy siguen viendo, ¿verdad?, al mundo un caos. Los árabes y los israelitas. ¿Tú le estás haciendo caso a Dios? ¿O le haces más caso a las circunstancias que estás viviendo día a día? Abraham obedeció. Dice la Biblia que su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero la promesa de Dios, ¿verdad?, hizo que Abraham no vacilara, no titubeara en hacer lo que Dios dijo. Y Dios nunca falló. Nunca se apartará de tu boca este hermoso libro de la palabra de Dios. Tendrás que meditar de día y de noche en todo lo que en ella se expresa, para que entonces hagas prosperar tu vida y todo lo que vayas a hacer te va a salir bien. Josué 1:8. No importa la crisis, no importa la guerra, no importa el desempleo, no importa. Lo que importa es lo que tú vas a hacer respecto a lo que Dios te está prometiendo. Vemos que se meten en problemas, ¿verdad? Y luego parece que la iglesia tiene la culpa. Porque no obedecen a Dios. Vemos que están sufriendo, ¿verdad?, con los hijos baquetones, cuando no obedecen a Dios, y la Biblia dice, ¿verdad?, el que maldice a su padre y a su madre, ¿verdad?, se le apagará la lámpara. La Biblia dice, instruye al chamacón en su camino, para que cuando envejezca no se aparte de él. Hay muchas personas que no quieren obedecer a Dios. La palabra de Dios dice disciplina.
corrige. A su hijo. Y no quieren obedecer a Dios. La palabra de Dios dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Y la gente no quiere obedecer a Dios. Sus emociones y sus sentimientos los llevan a ser avariciosos, ¿va? Están empeñados en buscar el éxito y las riquezas y el bienestar y la paz que el mundo ofrece, ¿va? La paz aparente de riquezas, ¿va? ¿Cuántos se sienten en paz cuando están su cartera llena de billetes? Hasta alegres, ¿va? Cada quincena y se les brillan los ojos, ¿va? Pero ¿qué tal cuando se trata de venir a ofrendar y a darle a Dios? Se fruncen todos así, ¿va? Dile a tu hermano, es mejor obedecer a Dios. Es más confiable obedecer a Dios. Es una gran inversión obedecer a Dios. Y no a tus emociones, a tus sentimientos o a tus justificaciones. Porque la recompensa de Dios jamás te va a fallar. ¿Ah? Esto es claro, amados. Mire, otra historia que me acuerdo es en el Antiguo Testamento cuando estaba el pueblo de Israel yendo a la tierra prometida que Dios les prometió, ¿verdad? Se encontraron con una ciudad llamada Jericó, que es ciudad, ¿va? De murallas, es lo que significa Jericó. Y era una ciudad amurallada, ¿verdad? Que para poder entrar en ella nada más había un portón que estaba perfectamente cerrado en diferentes horarios y era la forma en que se protegía la ciudad. Entonces el pueblo de Israel tuvo a bien escuchar a Dios. Dile, no escucharon las estrategias del mundo, ¿ah? Oye, es increíble. El otro día pasé ahí por una tienda famosa en México, ¿ah? Donde venden libros, ¿verdad? Desayunas, venden libros, juguetitos y demás. Dice, ¿cómo tener éxito en la vida? ¿Ah? Un bestseller, ¿verdad? Hoy puedes ser rico, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer una serie de títulos que se venden muy bien. Tenemos la librería, creo que ya hasta están arrugándose los libros de que no se venden. Porque eso no va en favor del sentimentalismo y el emocionalismo que se está viviendo hoy. ¿Ah? Ves los anuncios, ¿verdad? Cómprate este reloj y te vas a sentir casi el príncipe de Asturias. O ponte este auto y te vas a sentir la reina Isabel. Y ves cómo se manipula la emoción y el sentimiento en todo, amado. Las iglesias que manipulan emociones y sentimientos de la gente están llenas de puros hombres que se van a ir al infierno. Mientras que donde se predica la verdad de Dios, cada vez hay menos gente, porque a la gente no le gusta. Dile, a la gente no le gusta. Dile a tu hermano, a la gente no le gusta. A la gente, no a ti, a la gente. A la gente no le gusta, dile. Escuchar la verdad. La verdad de Dios. Y entonces, amado hermano, la gente es manipulada todos los días. Y estos hombres que estaban en Jericó
Pudieron haber hecho una estrategia militar, pero escucharon a Dios. Y Dios les dijo que dieran 7 vueltas alrededor de la muralla. Y el último día gritaran con todas sus fuerzas y la muralla se iba a caer. Es una locura. Y mucha gente no cree en lo que Dios dice. Si la gente creyera en lo que Dios dice, no permitirías tener ningún hombre o mujer bajo tu techo que no leyera y estudiara la palabra de Dios porque le crees a Dios. Pero mientras consecuentas y alcahueteas, movida por tus emociones o tus sentimientos, a todas las personas que no quieren conocer a Dios, tú no estás confiando en las promesas de Dios. Y estás supeditado a las circunstancias de tu propia casa. Para que no sientas feo en tu corazón el día que el querubín se vaya de casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Y sabes qué va a tener a cambio? Grandes bendiciones de Dios, sin importar la situación del mundo. Podrán caer 10,000 a mi derecha y otros 10,000 a mi izquierda, pero contra mí, ¿verdad? No pasará nada. Cuando yo decido obedecer a Dios. Pero parece ser que hoy vivimos un cristianismo donde se expurga la palabra de Dios a conveniencia, a la emoción y al sentimiento y decimos, esta parte me gusta, me la quedo, esta no. Esta sí y esta no. Hoy vivimos un cristianismo religioso como en los tiempos de Jesús. Hay mucha gente que habla de Dios, que habla de su palabra, pero que no están dispuestos a obedecerla. Y es que hay un esfuerzo por hacerlo. Porque no le creen a Dios. Creen más en sus intereses personales. Cuando me dicen, pastor, es que me tengo que ir a ver a mi tío, don Chonito. ¿Ah? Me tengo que ir allá y acá. Dile a tu hermano, el domingo es el día del Señor. Y nada ni nadie es más importante que el Señor. Cuando tú te ocupas de las cosas santas de Dios, el Señor se ocupa de todas las tuyas. Pero no le crees a Dios. Y una persona que no le cree a Dios vivirá siempre una vida de muchos pretextos por su inestabilidad. La Biblia dice, conocerás la verdad. Y la verdad te va a hacer libre de todas las circunstancias de tu vida. ¿Qué crees que pasó con Jericó? Dile a tu hermano, se cayeron. A pesar de las leyes físicas, prevaleció la promesa de Dios. Oye, cuando yo veo la promesa de Dios que me dice, aunque tu cuerpo envejezca, aunque te mueras,
y tu cuerpo se ha podrido ahí en la tumba, yo te voy a resucitar para vivir siempre conmigo. ¿Le crees a Dios? Y hay gente que creo que le invierte más a su vida terrenal que a su vida espiritual. Todo su enfoque está en las circunstancias de esta vida, en los logros que pueden obtener en esta vida, en los beneficios que pueden obtener de este momento, descuidando las grandes promesas de Dios para la eternidad. El verdadero cristiano no es el que se dice cristiano, sino el que vive creyendo en las promesas de Dios. Nos gozamos cuando decimos, Señor, ¿verdad? Que estamos adorando y estamos todos. Un día en tu presencia son mejor que 1000 fuera de ella. Y empiezas a ver, dices, pues no se ve. No se nota. El emocionalismo y el sentimentalismo van en camino contrario a Dios. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, fíjate, preparado para toda buena obra. Imagínate, hay gente cada vez que pasan la lista de asistencia los jueves, los miércoles de oración, los domingos, ¿verdad? Y el pastor les manda ahí a la gente, oye, tú que te ausentaste, anímate, haz una reflexión, mándamela, ¿verdad? Buscando de que vuelvan a entonarse en las cosas importantes que prevalecen y la gente denota con su falta de atención y de importancia que su corazón no pertenece a Dios y pertenece a este mundo. Son tiempos en donde o nos dedicamos a poner especial atención al estudio de la palabra de Dios, a esforzarnos, a obedecer lo que dice la palabra de Dios, o te vas a perder. Solo es cuestión de tiempo. No parece, dice la Biblia que es una batalla, ¿va? Y ves como un pelotón que va a la guerra y salimos 100 a la guerra y vas viendo cómo se van cayendo. Y de esos 100 quedan 70, luego 60, luego 50, luego 40 y quién sabe cuántos lleguemos al final. Porque son gente que está supeditado a lo que sienten. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que no lo sentí. Es que no sentí la alabanza. O es que sentí la presencia de Dios. Mira, aunque aquí canten como aúllan los coyotes,
no se trata de lo que sientas. Se trata de las convicciones de la palabra de Dios que formes en tu corazón y ese día vengas tú a ser un coyote más aullando, porque sabes perfectamente a quién pertenece tu vida. De nada sirven las lágrimas. De nada sirven los aplausos. De nada sirve salir de esta puerta y decir, qué bien me siento, cuando en algunas horas, minutos, todo eso se olvidó. Porque hubo algo que envió Satanás, no lo dudes, y que cambió tu emoción y tu sentimiento, y todo se te olvidó. Así le pasó a Tomás. Jesús le había dicho a Tomás, resucitaré al tercer día. Y a Tomás se le olvidó. Por eso Jesús dijo, ¿tú crees? Porque viste, fíjate, vio, tocó y sintió. Y la gente, su fe está supeditada a lo que ve, a lo que siente y a lo que toca. Por eso es que ves ya iglesias que hacen hasta, ya Broadway te queda corto con ciencias ficciones ahí para que sientas ahí el trapo ungido de Dios en tu cabeza. Porque no es suficiente la palabra de Dios. Son tiempos, amados, en que Dios todavía en su gran amor, porque no hay duda, Dios nos ama, nos está dando todavía esa oportunidad de hacerle caso. Dile a tu hermano, si amas tu vida, la vas a perder. Pero si la pierdes por causa de Dios, la vas a ganar. Hay gente que prefiere tener al Juan charrasqueado, enchanclotado en la casa que a Dios. Dile a tu hermano, emoción y sentimientos, o Dios y su verdad. Amén. Por eso yo no me fío. Dice, ¿cómo viste al hermano? No, soy, además de lagañoso, pues se veía contento, se veía cool. Hoy así se veía friendly. ¿Cómo dice el hermano? No, se veía bien mal, así como chueca. Amado hermano, la gente es emoción y sentimiento. Mejor valora a la gente en función, oye, se conecta los miércoles, los jueves, los domingos. La ves apuntando la palabra de Dios. La ves sirviendo. La ves. De Dios nadie se burla. Y debemos, amados hermanos, de considerar la conferencia del día de hoy. Me impresiona, la suben a redes sociales, 15 visitas, 16 visitas. Y oye, pues ni siquiera los de la congregación. No las agarramos en su emoción y su sentimiento. Pero ves otras conferencias donde te hablan de que tú vas a ser muy rico y vas a ser poderoso y y entonces son 1.5 millones de visitas. Dices, qué increíble es esto. Amén.